Vamos a dar inicio entonces al tiempo que tenemos ahora por delante. Nuevamente agradecidos con todos por este tiempo que nos acompaña y desde luego también con Dios por así nuevamente tener la oportunidad de abrir la Biblia para leer el mensaje del Evangelio. Entonces, como siempre, pues damos la bienvenida, muy buenas noches, y para poder comenzar con nuestra lectura, vamos a poner en oración este tiempo primero y después poder abrir las escrituras. Entonces, vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos nuevamente en esta noche la oportunidad de seguir teniendo eh, este tiempo para abrir la escritura y seguir contemplando a ese maravilloso Señor Jesucristo, aquel Salvador que tú has dado a este mundo, y en ello, desde luego, también poder seguir apreciando ese gran amor que tú has tenido para con nosotros, aun siendo pecadores, y desde luego sabiendo que el Señor Jesucristo lo ha entregado todo y luego ha derramado esa preciosa sangre en ese madero para pues en ella podamos tener perdón de nuestros pecados. En tus manos, Padre, deseamos poner de este tiempo rogando por tu ayuda, rogando por tu guía también siempre, y también rogando por aquellos que puedan escuchar el Evangelio y que pues no sean salvos. Rogamos, Padre, que esas almas pues puedan prontamente también tener esa salvación en el Señor Jesucristo, que no haya más retraso, no haya obstáculo para que ellos puedan verle a Él como el Salvador. En tus manos ponemos de este tiempo, eh, confiando desde luego en tu guía, poniéndolo todo en tus manos, y lo hacemos como siempre todo esto, poniéndolo delante de ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues nuevamente damos la bienvenida a todos. Qué gusto el poder compartir de este tiempo. Y entonces, como siempre podemos hacerlo, vamos a abrir las escrituras. Si usted nos puede acompañar con su Biblia, tengo realmente en mente un par de pasajes, un poquito largos tal vez en esta noche, pero parece son importantes leerlos. Entonces, si puede acompañarme a abrir su Biblia en el libro de los Hechos, el capítulo número 9. Libro de los Hechos, el capítulo número 9, y quiero empezar a leer ahorita desde el versículo número 1. Hechos, capítulo 9, versículo número 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el segundo pasaje lo quiero también ver ahí en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 26. Libro de los Hechos, capítulo número 26. Vamos a leer algo muy parecido a lo que tenemos en este capítulo 9, pero creo ahí hay unos detalles que también podemos resaltar. Entonces, Hechos, capítulo 26, el versículo número 9. Hechos 26, versículo número 9 dice: Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. El versículo número 12 dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo.
Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y el versículo número 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. La lectura un poquito larga, pero desde luego de gran bendición. Y hasta aquí entonces quiero dejarlo por ahora, desde luego confiando en que Dios prospera de su palabra. Hemos leído en lo que en estos días podríamos llamar como el testimonio de Pablo, o bueno, también para antes de empezar, vale la pena decir que Saulo, hemos leído, es el nombre que se menciona, esa voz que escuchó, decía Saulo, Saulo. Nos habla de un hombre que es llamado Saulo, pero la Biblia vemos que ese hombre también lo identificamos con Pablo. Entonces, tal vez vale la pena decir que vamos a estar tal vez utilizando ambos nombres sin distinción alguna, Pablo o Saulo, nos referiremos a la misma persona. Pero entonces hemos leído lo que en estos días podríamos llamar el testimonio de Pablo. Y si usted tiene una Biblia a la mano por ahí y pudo seguir la lectura también, muy probablemente uno de los títulos de la sección que hemos leído en esta noche justamente se llama Pablo relata su conversión. Y esto es justamente otra forma de llamar al testimonio de salvación de aquel varón, Pablo. Y ciertamente hay muchas cosas que comentar al respecto de todo este pasaje. Y conforme pase el tiempo ahorita que hay por delante, podemos resaltar en particular algunos aspectos de este hombre. Pero si puedo adelantar algunos comentarios por ahora en particular, deseo con la ayuda de Dios poner nuestra atención en lo que vimos en estos versículos 14 y 15 de este último capítulo 26 que vimos acá en el libro de los Hechos. Y entonces, tal vez para refrescar tantito nuestra memoria, estos versículos nos dice, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y es que estas últimas semanas he estado pensando bastante en estas palabras, porque me parece tan apropiadas, incluso dadas las fechas por las cuales, por la cual estamos ahora, porque justamente sabemos el día de ayer que un año más ha pasado y que tenemos ahora por delante un nuevo ciclo. Y fuera de las muchas cosas que solemos leer tal vez sobre aquel nuevo año, las nuevas oportunidades, los nuevos propósitos, particularmente yo pensaba en la idea que comentaba hace unos momentos, que un año más ha pasado, un año más ha quedado atrás y que es lógico el ver que el tiempo, la vida sigue también su curso y en ello sin duda alguna además sabemos el mundo entero atravesando por un par de años bastante difíciles, pero dentro de todo ello la gracia de Dios que aún podemos tener vida en este preciso momento, tan solo podemos ver que nuevamente podemos decir un año más ha pasado y como consecuencia lógica esto es que todo cuanto hicimos con nuestras vidas ha quedado atrás en igual manera y desde luego me quiero enfocar principalmente y tal vez hable alguna persona en particular en esta noche que si usted tuvo oportunidad de escuchar del Evangelio el año pasado y si usted no hizo nada al respecto, tenemos nuevamente una oportunidad para usted para que pueda así escucharlo. Y entonces, tal vez para entrar un poquito ahora sí en tema de lo que quiero ver en este tiempo de nuestra reunión, me gustaría ver 4 puntos que aprendemos del testimonio de este hombre llamado Pablo. Entonces, en primer lugar, y para ir un poquito construyendo nuestro tema, en primer lugar quiero ver la resistencia de Pablo. Y con esto quiero poner nuestra atención en el hecho de que Pablo ya había escuchado sobre aquel Jesús Nazareno, que él conocía ese nombre, que es entonces le vemos mostrando la rebeldía, la oposición que Pablo mismo manifestaba justamente en contra de este nombre
en particular. Y tal vez usted también en esta noche de igual forma pueda decir quién es Jesús. Que tal vez usted haya escuchado que aquel varón fue puesto en una cruz hace aproximadamente unos 2000 años. Y es que el libro de los Hechos, desde luego, tiene tantas historias también que nos llevan a seguir conociendo más sobre este hombre Jesucristo. Vemos, por ejemplo, a un Pedro hablando con gran autoridad delante de una multitud, hablando de Jesús Nazareno, aquel varón aprobado por Dios con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre el pueblo por medio de él. Y agrega Pedro diciendo con los que estaban ahí presentes que ellos mismos también lo sabían. Vemos también a Pedro curando un cojo y diciendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y vemos también a este varón Pedro hablando de aquel Jesús como la piedra reprobada por el propio pueblo de Israel, por los líderes de Israel. Vemos también a un grupo de creyentes en oración hablando sobre las sanidades y señales y prodigios mediante el nombre del Santo Hijo Jesús. Vemos también en otro capítulo 5 en particular que se nos dice de los que creían en el Señor aumentaban más y que el concilio mismo les había hablado estrictamente a que los discípulos no enseñasen en el nombre de Jesús. Vemos pues un nombre que era bastante conocido en aquellos tiempos, un nombre que comenzaba, o al menos vemos a lo largo, y digo ahorita son tal vez unos pequeños ejemplos, pero es un nombre pues que resaltaba o que resonaba en medio de las personas de aquel entonces. Un nombre bastante conocido en aquellos tiempos, que incluso Pablo mismo dice en este pasaje, en el capítulo 26, en el versículo número 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo pregunto, ¿no es interesante las palabras que Pablo está diciendo de sí mismo? Que mientras muchos pues creían en el nombre de Jesús, mientras muchos justamente veían esas sanidades y señales y prodigios, y desde luego, y lo más importante, desde luego, creían en el nombre de Jesús. Este hombre Pablo más bien creía que tenía que hacer muchas cosas en contra de aquel nombre. Y es por eso que digo, es una clara resistencia, una clara rebeldía la que Pablo había estado mostrando en su vida. Que mientras muchos pues del pueblo eran grandes testigos y que seguramente Pablo lo había escuchado ya, o incluso pudiésemos pensar había sido también testigo de algo, él daba todo de sí para oponerse en gran manera al nombre de Jesús. Y esto entonces nos da pie a poder hablar del segundo punto que tengo en mente. Y quiero entonces ver el rechazo de Pablo. Porque es bastante lógico que había gran rechazo en la vida de aquel varón, dado que sabemos que él creía como su deber el estar en contra del nombre de Jesús. Pero no solo eso lo tenemos como prueba de ese rechazo por parte de Pablo, sino que por eso es que vimos justamente en estos versículos en el capítulo 26 del 12 al 14, que dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y me quedo mucho con estas últimas palabras. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Sin duda me parece una frase, una expresión que tal vez pueda ser difícil para muchos de nosotros entender. ¿Qué es el dar coces contra el aguijón? Pero un apreciado hermano me apoyó con lo que significa esta expresión. Y bueno, yo nunca he ido al campo ni conozco personas que trabajen con ganado, pero tal vez usted lo haya visto en algún lado, en alguna forma.
Pero sabemos que para la siembra se pueden utilizar bueyes atados con algún tipo de madera en el cuello de estos animales para que dos bueyes puedan caminar juntos. Y hay ocasiones en que uno de los animales puede ser algo terco para caminar o que vaya lento, tal vez se impida que ambos puedan realmente avanzar juntos. Y entonces las personas que trabajan con estos animales tienen una vara que tiene como una punta filosa, un aguijón. Y esta vara es la que usan para que el buey se apure y le dan con el aguijón para picarlo en el muslo o en la parte de atrás para que este animal continúe moviéndose. Y eventualmente esto debe ser algo que duele al animal, que molesta al animal. Y entonces como reacción, pues hay bueyes que comienzan a dar patadas hacia atrás, repeliendo justamente pues esa aguijón que están sintiendo. Y entonces es ahí donde vemos esa patada, es el estar dando coces contra el aguijón. Es que cuando esa imagen me parece muy descriptiva porque pues el hombre o la persona que maneja el animal pues lo va a picar y el animal entonces lo repele, patea y eso es dar coces contra el aguijón. Y es una ilustración bastante apropiada la que el Señor Jesucristo le está dando aquí a este hombre Saulo, a este hombre Pablo, porque lo que el Señor le está diciendo en este momento a Saulo es que Saulo desde hacía ya tiempo había escuchado el mensaje del Evangelio, que incluso había visto también a un cristiano, a aquel Esteban, morir por el nombre de Cristo. Y ese mensaje entonces estaba siendo como ese aguijón, golpeando su conciencia, tratando de despertar el alma de Saulo acerca de aquel Salvador que murió en la cruz por todos nosotros pecadores, pero que Saulo era como aquel buey dando esas patadas hacia atrás, dando coces contra el aguijón y que muy probablemente podemos pensar que por eso tenía por motivo el acabar con los cristianos, para así tener una conciencia tranquila, como leímos en los primeros dos versículos del capítulo 9, que él había pues pedido esas cartas para ir a aprender a traer de vuelta a Jerusalén a los creyentes, a aquellos que veían en el camino. Y bueno, veo que realmente el tiempo avanza muy rápido, pero pudiésemos también notar esas numerosas expresiones en que Pablo dice yo desde el principio. Eh, eh, dice también, yo ciertamente había creído mi deber. Yo encerré en cárceles. Yo perseguí hasta ciudades extranjeras. Yo iba a Damasco con poderes. Y el yo, y el yo, y el yo. Con lo cual también me hace mucho pensar justamente en ese deseo de calmar la conciencia. Pero eso tal vez lo podríamos tocar en en otra reunión. Pero vemos entonces cómo es que Pablo, lo hemos dicho ya, teniendo la creencia del deber de hacer cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, dando esos coces contra el aguijón, contra aquello que incomodaba seguramente y hablaba a su conciencia. Y la pregunta siempre va a ser, ¿qué hay de usted en esta noche? ¿Qué hay de que tal vez usted se encuentre en igual forma dando coces contra ese mismo aguijón? Y es que por eso mencionaba en un principio que si usted tuvo oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio durante el año pasado y si usted no hizo nada al respecto, permítame decirle que de igual forma usted se encuentra dando esos coces contra el aguijón. Porque leemos que la Biblia nos enseña que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres, al pueblo de Israel por los profetas, dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Y nuevamente vemos pues al Hijo, a Jesús de Nazaret, a aquel Jesús de Nazaret que bien Pablo conocía, sabía quién era. Sabía pues que la gente andaba justamente en ese camino. Y por eso es que señalábamos los tal vez breves descripciones de qué es lo que se hacía en el nombre de Jesús, de quién era Jesucristo.
porque era conocido, porque sabemos y de alguna forma pudiésemos decir, todos de alguna forma indirecta tal vez saben que Él es el camino, que Él es por medio del cual Dios le va a hablar a usted y a mí en este día. Y que en esa misma forma, pues, así como dice aquel pasaje en Hebreos, que Dios ha hablado por el Hijo, sabemos que en esa misma forma Dios le habla a usted ahora en este tiempo por medio del Señor Jesucristo solamente. Y que pues el escuchar y no hacer nada, tal vez para usted o para mí, signifique que usted no acepta, pero que tampoco rechaza el nombre de Jesús, o que tal vez definitivamente sí está rechazando el nombre de Jesús. Pero claro, eso es tan solo bajo esa perspectiva nuestra de hombres. Pero vemos la Biblia diciéndonos que el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, no solo tenemos como opciones el creer o el no creer, más bien que solo tenemos opciones el creer o no creer. Y que por tanto no hay nada en medio, que no es la posibilidad de tal vez escucho ese nombre de Jesús, pero no quiero decidirme creer, no quiero decidirme rechazarlo tampoco, sino me quedo, digamos, pasivamente en ese tiempo y lo veré más tarde. Sino que la Biblia me va a decir, pues ello, o lo creo o no lo creo, o lo acepto o lo rechazo. Y que si usted no cree, ciertamente usted está rechazando el nombre de Jesús, de igual forma como aquel hombre Saulo lo estaba haciendo y lo hizo en su pasado. Y también muy interesante notar que aquel hombre Saulo había sido rodeado a una mediodía por una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, de tal forma que él incluso cayó a tierra y que sin duda estaba en una situación extraordinaria. Tanto que al escuchar la voz llamando su nombre, al escuchar que le decían Saulo, tan solo él responde, ¿quién eres, Señor? Nos hace pensar en que Saulo sabía que lo que estaba delante de él era algo muy grande, que era algo glorioso, inimaginable, que la luz que lo rodeaba brillaba aún mucho más que el propio sol en su cenit. Y me parece que además la respuesta que Saulo da nos muestra que él en verdad no sabía quién le estaba hablando, pero que a pesar de eso sabía que no era ninguno de los hombres que le estaban acompañando, porque leemos en el capítulo 9, el versículo 7, que los hombres que iban con Saulo se pararon también atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y entonces, cuán interesante ver que Saulo sabe que no es un hombre, no es una persona semejante a él, no es nadie conocido a él que le esté hablando, sino es el Señor quien le está hablando. Y desde luego Saulo no lo conocía, pero vemos que la voz le dijo, yo soy Jesús, el Salvador. Significado que sabemos va en el nombre de Jesús. Y vemos entonces al Salvador hablándole a Saulo. Aquel que vino para salvar se presentó ante tal varón para reprenderlo por el rechazo que Saulo estaba teniendo en contra de Jesús. Pablo tan solo dice temblando y temeroso, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El gran Salvador se dirige a Saulo y Saulo responde. Pensamos entonces en la respuesta de Pablo. Y yo no sé en qué momento exacto habrá sido la salvación de Pablo, pero podemos sugerir fue cuando Saulo respondió en esa manera al Señor diciendo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero desde luego sabemos con plena certeza que Saulo creyó en el nombre de Jesús. Y por eso leímos que Pablo mismo dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y desde luego, no, tampoco leímos en completitud del pasaje, pero vemos que el Señor le dice, levántate, ponte en tus pies
Para esto te ha aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquello en que me apareceré a ti. Y bueno, vemos pues una encomienda que Pablo va a tener. Pero me parece que incluso dentro de esa encomienda también vemos, dentro de esas palabras, no fui rebelde a la visión celestial. Tenemos certeza pues que Pablo atendió a la voz del Salvador. Y pensamos entonces, hermoso saber que esa rebeldía, que ese rechazo por parte de Pablo habían quedado atrás. Y que ciertamente la respuesta de Pablo había sido el creer en el Señor Jesucristo, el no ser ya más, resistirse más a aquella visión celestial. Fue entonces después de todo ese absoluto rechazo que Saulo había tenido en contra del nombre de Jesús, y ahora finalmente Saulo pudo tener una restauración. Y con esta restauración quiero podamos referirnos exactamente a la salvación. Pablo siendo salvo a partir de aquel momento. Y me parece una enseñanza bastante abundante, que desde luego nos lleva a pensar en nuestras propias vidas, nos lleva a pensar en nuestra propia condición. Y si usted lo notó, señalamos en esta noche los puntos hablando de esa resistencia de Pablo, del rechazo de Pablo, de la respuesta de Pablo, de la restauración de Pablo. Porque quiero que podamos ver todo esto en forma muy personal, porque esto es algo con lo que cada uno de nosotros debemos lidiar individualmente. Porque pues, ¿qué pasa con la rebeldía tal vez de Alejandro? ¿Qué pasa con el rechazo de Toño? ¿Qué pasa con la respuesta de Sergio? ¿Qué pasa con la restauración de Atanasio? ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa conmigo en lo individual? Y recordando cómo el Señor habla y dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. A usted le dice en igual forma, cosa dura le es dar, es que usted esté dando cosas, que usted esté resistiendo el mensaje del Evangelio. En lo individual es pues que nos vemos ante esa misma situación. Que si usted ya escuchó el mensaje del Evangelio y no ha creído en el Señor Jesucristo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Que si usted escuchó el Evangelio, el mensaje del Evangelio tal vez por primera vez en esta noche y no desea creer en el Señor Jesucristo, dura cosa es dar cosas contra ese aguijón. Y pensamos, ¿cuán duro es el ignorar la voz de Dios? Cuán duro es conocer el nombre de Jesús, el saber justamente, como también lo decían los creyentes, sobre esos prodigios y señales, sobre esa obra en el Calvario, sobre esa historia que sabemos está escrita y que ha marcado pues un punto de partida para con todos los hombres, el que Él fue puesto en esa cruz, en el monte Calvario, derramando su sangre en lugar suyo, en lugar mío, para que nosotros pecadores, acercándonos a Él, creyendo en el nombre de Jesús, tengamos el perdón de nuestros pecados. Cuán duro en verdad es ignorar todo aquello que el Señor Jesucristo llevó a cabo y que pues tenemos escrito en estos días en nuestras Biblias. Y en ello, desde luego, esperamos que usted en esta noche no tarde más, no deje pasar nuevamente el mensaje del Evangelio. Que tal vez esas palabras puedan no sonar tal vez para usted tan fuertes en este tiempo, porque puede decir, bueno, es que no pasa más en mi vida y yo sigo viviendo así sin más, sin creer en el Señor Jesucristo y puedo estar bien. Pero, de nuevo, por eso veamos en Juan, el que no cree ya ha sido condenado. Que pues para la eternidad tenga certeza de que habrá esas consecuencias por haber estado rechazando la voz de Dios, por haber estado rechazando el nombre de Jesús. Y en ello pues es que le invitamos nuevamente a que si usted no ha creído en ese nombre, que crea
en el nombre de Jesús de Nazaret, en el Salvador de este mundo, y que pues, desde luego, en lo personal para usted, usted siendo el que se vea como un pecador, como aquel que rechaza todo lo que viene por parte de Dios, rechazando también o viendo que el sacrificio del Señor Jesucristo fue para traer, para limpiar esos pecados del mundo. Que usted pueda verlo en lo personal y que crea de igual forma en aquel Salvador de este mundo y que pues en ello pueda hallar la salvación. Vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos nuevamente en esta noche de este tiempo, siempre la lectura de tu palabra siendo tan provechosa, tan hermoso el seguir viendo el Señor Jesucristo, poder seguir resaltando ese gran nombre de Jesús de Nazaret, un nombre que sabemos no ha pasado desapercibido entre las personas en ningún momento de la historia, pues aún sabemos, Padre, que a pesar de que haya tantos que no hayan creído aún o que no han creído aún en aquel nombre, sabemos pues que vemos tanto a nuestro alrededor que siempre nos lleva a poder poner nuestras miradas en Él. Y pues, Padre, en ello pensamos nuevamente en esta noche, agradecidos porque así tu palabra siempre nos apunta a aquel que traspasaron, a que pues podamos poner nuestra vista sobre Él, y que pues creyendo en aquel nombre de Jesús de Nazaret, tener certeza de que habrá salvación en nuestras vidas. Tus manos nuevamente deseamos poner a aquellos que no sean salvos aún, que no tarden más, que realmente vean la gravedad, la seriedad que hay en estar tratando de evitar a aquel Salvador de este mundo. Que pues, Padre, no haya más tal vez personas con dudas aún indecisos en creer en el Señor, sino que podamos, que puedan eh, prontamente caer rendidos delante de Él, puedan ver realmente lo que Él ha hecho en favor de nosotros, pecadores perdidos. En tus manos, pues, Padre, ponemos todo esto y también, Señor, deseamos pues encomendar lo que va a restar de este día y podamos estar también listos para el día de mañana, poder seguir recordando a aquel glorioso Señor Jesucristo. En tus manos ponemos todo por delante y lo hacemos siempre orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues nuevamente le damos la bienvenida y nos alegra siempre el que usted nos acompañe a este tiempo de predicación del Evangelio. Y seguimos invitándola a que si usted puede, de oportunidad, nos acompañe los días sábados y lunes a las 7:30 de la noche por Zoom para escuchar la predicación. También puede hacerlo los domingos al mediodía. En ello también, recordando si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, si lo ve en Facebook, pueda dejar un comentario. Y si usted está aquí en Zoom, también puede abrir su micrófono y siempre con la ayuda de Dios, con la palabra en mano, pues tratar de responder cualquier inquietud. Con todo ello, entonces, damos las gracias nuevamente y buenas noches.